Eres una basura sin importancia, usando traje prestado, pobre ridículo. Las palabras de Ricardo rompieron la elegancia del comedor como piedras contra un espejo. 25 pares de ojos se clavaron en mí, Roberto Duarte, de 69 años, sentado en esa mesa de caoba que costaba más que mi salario de 3 meses. El silencio se volvió denso, pegajoso, como miel amarga. Mi yerno Mauricio soltó una risita nerviosa que resonó como cristales rompiéndose. Mi hija Ivete, mi propia sangre, desvió la mirada hacia su copa de vino como si fuera lo más interesante del mundo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Ricardo, el padre de Mauricio, me observaba con esos ojos fríos de tiburón, saboreando cada segundo de mi humillación. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel mientras ajustaba su corbata de seda italiana. Mírense todos, continuó, gesticulando hacia los invitados de la alta sociedad. Tenemos aquí a un mecánico jubilado pretendiendo ser alguien importante. ¿Cuánto te costó alquilar ese traje? $20. Las carcajadas brotaron como veneno por toda la mesa. Una señora con perlas enormes se tapó la boca con su servilleta, fingiendo discreción mientras sus ojos brillaban de diversión maliciosa. Papa Ricardo tiene razón, murmuró Mauricio, limpiándose la boca con elegancia estudiada. No todos pueden pertenecer a nuestro círculo. Hay que nacer con clase, no pretender tenerla. Su voz tenía ese tono despectivo que había perfeccionado desde que se casó con mi Ivete. Mi hija seguía estudiando su copa como si contuviera los secretos del universo, sus mejillas rosadas de vergüenza. No la mía, sino la suya propia, por tener un padre como yo. El comedor parecía un teatro donde yo era el único actor sin conocer el guión. Los candelabros de cristal proyectaban sombras danzantes sobre los rostros burlones. El olor a cordero asado se mezcló con el perfume caro y la humillación. Mis manos, esas manos que habían trabajado 50 años, temblaron ligeramente sobre el mantel de lino blanco. Recordé cuando las tenía llenas de grasa, arreglando motores, ganándome cada dólar con honestidad. Miren esas manos, señaló Ricardo con deleite cruel, manos de obrero. Apuesto a que ni siquiera sabe usar los cubiertos correctos. Más risas. Una mujer joven con diamantes en las orejas susurró algo a su acompañante, y ambos me miraron como si fuera un animal en el zoológico. El tenedor pesaba como plomo en mi mano derecha. Habían servido algún platillo francés con nombre imposible de pronunciar, y yo solo quería desaparecer. Roberto, dijo Ricardo, alargando mi nombre como si fuera una broma, cuéntanos, ¿cómo es vivir en ese apartamento diminuto? Mauricio me contó que aún tienes ese televisor viejo. ¿De cuántas pulgadas es? 20. La mesa entera explotó en carcajadas. Mi estómago se contrajo. Mauricio había estado en mi casa solo una vez, cuando le presté $500 para su inversión urgente. Jamás pensé que usaría esa visita para humillarme. Ivete finalmente levantó la vista, pero no para defenderme. Sus ojos, esos ojos que solían brillar cuando la llevaba al parque siendo niña, ahora me miraban con algo peor que desprecio, lástima. Papá, murmuró con voz apenas audible, tal vez deberías. ¿Debería qué, mi amor? La interrumpió Ricardo. ¿Debería aprender a comportarse en sociedad? Ya es muy tarde para eso. La elegancia no se puede comprar con los pocos dólares de una jubilación. Su risa resonó como campanas funerarias. Los otros invitados asintieron con aprobación, como si Ricardo fuera un sabio dispensando verdades universales. Sentí que algo se quebraba dentro de mi pecho. No eran solo las palabras, era la traición silenciosa de mi propia hija. Ella, por quien había trabajado turnos dobles, quien había sido mi luz durante los años más oscuros después de que su madre muriera. Ahora estaba ahí, inmóvil, permitiendo que me destrozaran como a un papel usado. No se preocupen, continuó Ricardo, sirviendo más vino en su copa, después de la cena, Roberto puede usar la entrada de servicio para irse. Así no incomoda a nuestros otros invitados. La crueldad de sus palabras fue recibida con aplausos discretos. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que tendría un infarto ahí mismo, sobre el mantel blanco, delante de toda esa gente que me veía como basura. Pero entonces, algo extraño sucedió. Una calma profunda, casi sobrenatural, se apoderó de mí. Mis manos dejaron de temblar. Mi respiración se tranquilizó. Y por primera vez en toda la noche, sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero real. Me levanté lentamente de mi silla, con una elegancia que ni yo sabía que poseía. 25 pares de ojos me siguieron, expectantes. Ricardo frunció el ceño,
confundido por mi reacción inesperada. Saqué mi teléfono del bolsillo del saco prestado, ese mismo saco que tanto les había divertido. Disculpen la interrupción, dije con voz serena, marcando un número que conocía de memoria, pero tengo que hacer una llamada muy importante. El número marcado sonó una vez, 2 veces. El silencio en el comedor se había vuelto absoluto, como si todos contuvieran la respiración. Ricardo me observaba con una mezcla de curiosidad y desprecio, claramente esperando que hiciera el ridículo una vez más. Mi dedo índice, ese mismo que él había señalado como de obrero, sostenía el teléfono con firmeza. Licenciado Martínez, dije cuando contestaron, mi voz clara y controlada, soy Roberto Duarte. Necesito que active el protocolo que discutimos la semana pasada. Una pausa. Los ojos de Ricardo se entrecerraron ligeramente. Sí, exactamente. Todas las inversiones. Efectivo inmediato. Colgué y guardé el teléfono en el bolsillo. ¿Protocolo?, se burló Ricardo, pero su voz había perdido un poco de su arrogancia anterior. ¿Qué tipo de protocolo puede tener un mecánico jubilado? Las risas de los invitados sonaron más forzadas esta vez, como si una duda sutil hubiera comenzado a filtrarse en el ambiente. No respondí. En lugar de eso, dejé que mi mente viajara 40 años atrás, cuando todo comenzó. Era 1985, y yo tenía 29 años. Trabajaba en el taller mecánico de don Luciano, un hombre mayor que se había convertido en mi mentor y figura paterna. Mis manos, ahora arrugadas y manchadas por el tiempo, entonces eran jóvenes y hábiles, capaces de diagnosticar cualquier problema de motor solo por el sonido. Fue don Luciano quien me enseñó la primera lección de mi vida. Roberto, muchacho, la verdadera riqueza no está en aparentar, sino en saber cuándo y cómo actuar. Recuerdo vívidamente el día en que me llamó a su oficina diminuta, detrás del taller. El lugar olía a aceite de motor y café viejo. Había papeles esparcidos por todas partes, y una caja de herramientas oxidadas servía como mesa auxiliar. Mira, hijo, me había dicho, extendiendo un sobre amarillento, este cliente, el señor Thompson, no puede pagar la reparación de su camión. Pero tiene algo mejor que dinero, una idea. Dentro del sobre había planos rudimentarios de lo que parecía un sistema de filtros para motores diésel. Dice que esto puede reducir las emisiones en un 40%. ¿Qué opinas? Estudié los dibujos durante horas. Mi experiencia con motores me decía que la idea tenía potencial, pero necesitaba refinamiento. Podría funcionar, le dije a don Luciano, pero hay que modificar esta parte aquí, y cambiar el material de este componente. Mis ojos se iluminaron con la posibilidad. Entonces hagámoslo, había sonreído el viejo, pero no como empleados, sino como socios. Yo pongo el dinero inicial, tú pones el conocimiento, y Thompson pone la patente. Dividimos todo en 3 partes iguales. Los siguientes 2 años fueron una montaña rusa emocional. Trabajaba en el taller durante el día y en el proyecto de los filtros durante las noches y fines de semana. Ivete tenía solo 5 años entonces, y su madre, mi querida Elena, me apoyaba incondicionalmente. Papá trabaja mucho para darnos una vida mejor, le decía Elena a nuestra hija cuando yo llegaba tarde a casa, cubierto de grasa y metal. La primera vez que probamos el filtro modificado en un camión real, mi corazón latía tan fuerte como ahora en este comedor elegante. El humo negro que normalmente salía del escape se redujo drásticamente. Funcionaba. No solo funcionaba, era revolucionario para su época. Roberto, me había dicho don Luciano con lágrimas en los ojos, acabamos de crear algo que va a cambiar la industria. Y tenía razón. 3 meses después, una empresa de Detroit nos ofreció $2 millones por los derechos de fabricación y distribución. En 1987, eso era una fortuna. Pero aquí viene la parte que nadie sabía, ni siquiera Elena. Don Luciano murió de un infarto 2 semanas antes de cerrar el trato. Thompson, asustado por las implicaciones legales y los números grandes, me vendió su parte por $50,000. De repente, yo era el dueño del 66% de una patente que valía millones. Elena murió sin saber nunca la verdad completa. Le dije que habíamos ganado algo de dinero con la invención, pero no la magnitud real. Quería protegerla de la presión, de los cambios drásticos que ese dinero podría traer a nuestras vidas sencillas. Seguimos viviendo en la misma casa modesta, yo seguí trabajando en el taller, e Ivete creció creyendo que éramos una familia de clase trabajadora. Lo que sí hice fue invertir inteligentemente. Compré propiedades en zonas que intuía se valorarían con el tiempo. Adquirí acciones de empresas pequeñas que mostraban potencial.
Financié discretamente varios negocios locales, siempre desde las sombras, siempre como el inversionista silencioso. Mi abogado, el licenciado Martínez, se convirtió en mi intermediario para todo. Durante 35 años, mi patrimonio creció silenciosamente. Las regalías de la patente siguieron llegando año tras año. Las propiedades se multiplicaron en valor. Las inversiones dieron frutos abundantes. Pero yo seguí viviendo como Roberto Duarte, el mecánico. Seguí usando la misma ropa sencilla, manejando autos viejos, viviendo en mi apartamento modesto. ¿Por qué? Porque había aprendido algo que esta mesa llena de gente elegante nunca entendería: la verdadera riqueza no necesita anunciarse. No necesita trajes de $5,000 ni relojes de oro. No necesita humillar a otros para sentirse poderosa. Cuando Elena murió hace 10 años, pensé en contarle todo a Ivete. Pero ella ya estaba enamorada de Mauricio, ya había comenzado a cambiar. Vi cómo empezó a avergonzarse de mí, de mi trabajo, de nuestro estilo de vida sencillo. Decidí esperar, ver si su amor filial superaba su nueva obsesión por el estatus social. Claramente, no lo hizo. Ahora, parado en este comedor que despestaba arrogancia y superficialidad, sentí que había llegado el momento de quitarme la máscara. No la máscara de humildad o sencillez, sino la máscara de la invisibilidad financiera que había usado durante décadas. Mi teléfono vibró con un mensaje del licenciado Martínez. Protocolo activado. Fondos líquidos disponibles, $47 millones. Procedo con las instrucciones adicionales. Sonreí más ampliamente mientras guardaba el teléfono. Los ojos de Ricardo ya no mostraban solo desprecio. Había algo más, una pizca de incertidumbre que intentaba disimular con otra carcajada forzada. Bueno, Roberto, dijo tratando de recuperar el control de la situación, espero que esa llamada misteriosa no haya sido para pedir un préstamo. Ya es bastante patético que hayas venido aquí vestido como un payaso. Pero esta vez, su veneno no me alcanzó. Esta vez, yo tenía el antídoto perfecto. Ricardo, dije con una calma que incluso a mí me sorprendió, antes de continuar con tus comentarios tan educados, me gustaría preguntarte algo. Mi voz resonó clara en el silencio tenso del comedor. ¿Recuerdas el edificio comercial Plaza Norte que compraste hace 5 años? Su rostro se tensó casi imperceptiblemente. ¿Qué tiene que ver eso con? $200,000 fue lo que pagaste por él, continué, ignorando su interrupción. Un precio bastante bajo para un edificio en esa zona, ¿no te parece? Los invitados intercambiaron miradas confusas. Mauricio dejó de sonreír. Ivete por primera vez en toda la noche me miró directamente a los ojos. No sé a dónde quieres llegar con esto, murmuró Ricardo, pero su arrogancia comenzaba a desmormarse como arena húmeda. El vendedor fue una empresa llamada Inversiones Duarte Asociados, dije, saboreando cada palabra como si fuera el vino más fino de su bodega. Extraño nombre, ¿verdad? Muy parecido al mío. El color comenzó a drenarse del rostro de Ricardo como agua de una bañera con el tapón quitado. Los recuerdos se agolparon en mi mente como una cascada. 5 años atrás, Ricardo había llegado a mi taller desesperado. Su empresa de construcción estaba en bancarrota, sus acreedores lo perseguían, y necesitaba capital urgente para un proyecto que, según él, lo salvaría de la ruina financiera. Había escuchado rumores sobre un inversionista misterioso que ayudaba a pequeños empresarios en apuros. Por favor, me había suplicado ese día, sentado en la misma silla de plástico donde esperaban todos mis clientes, necesito $200,000. Tengo un terreno como garantía, vale el triple, pero necesito el dinero en efectivo esta semana o pierdo todo. Sus manos temblaban mientras me mostraba los papeles. El hombre arrogante de esta noche era muy diferente del hombre desesperado de aquel día. Yo estaba debajo de un auto, cambiando el aceite, cuando mi asistente me gritó, «Don Roberto, hay un señor que dice que necesita hablar con usted urgentemente sobre una inversión». Salí limpiándome las manos con un trapo grasiento, mis overoles manchados de aceite de motor. ¿Inversión?, había preguntado, fingiendo confusión. «Yo solo arreglo autos, señor». Creo que se equivocó de lugar. Pero Ricardo insistió. Había escuchado que yo tenía conexiones con inversionistas privados. Durante 2 horas me explicó su situación, creyendo que yo era solo el intermediario entre él y el misterioso benefactor que podría salvarlo. Esa noche, después de cerrar el taller, llamé al licenciado Martínez. Investigue todo sobre Ricardo Herrera, le dije, quiero saber si su propuesta vale la pena o si es solo otro estafador desesperado. Una semana después, tenía el reporte completo.
Ricardo era arrogante y despectivo con quienes consideraba inferiores, pero era honesto en los negocios. Su proyecto tenía potencial real. Decidí ayudarlo, pero con condiciones muy específicas. A través de mi empresa fantasma, le presté los $200,000 con un interés del 5% anual, usando su edificio comercial como garantía. Él creyó que había conseguido el préstamo de un consorcio de inversionistas anónimos. Nunca supo que el mecánico grasiento de overoles era quien había salvado su imperio comercial. El proyecto fue un éxito rotundo. Ricardo construyó un complejo residencial de lujo que se vendió completamente en 6 meses. Pagó el préstamo puntualmente, con intereses, y su fortuna creció exponencialmente a partir de ahí. Su arrogancia creció proporcionalmente a su cuenta bancaria. Pero hay algo más interesante, continué, disfrutando del silencio mortal que había caído sobre la mesa. ¿Recuerdas el préstamo de emergencia que pediste hace 3 años? $50,000 para expandir tu negocio de importaciones. Ricardo se había puesto pálido como papel. Era cierto. Había regresado al taller, esta vez más arrogante, pidiendo otro favor al misterioso inversionista. Dígale a su jefe que Ricardo Herrera necesita otro préstamo, me había dicho con desprecio, tratándome como a un sirviente. Y que esta vez quiero conocerlo personalmente. No me gusta hacer negocios con fantasmas. Esa actitud me había molestado profundamente. Decidí enseñarle una lección sobre el respeto. Le presté el dinero, pero esta vez con condiciones más estrictas. Si no pagaba en el tiempo establecido, perdería automáticamente el edificio que había usado como garantía original. Pagó a tiempo, pero con protestas constantes sobre las condiciones abusivas del inversionista fantasma. Nunca se le ocurrió que el hombre que cambiaba el aceite de su Mercedes cada 3 meses era el mismo que controlaba su destino financiero. ¿Y qué me dices? Seguí, mirando directamente a Mauricio, del préstamo de $25,000 que tu yerno pidió el año pasado para su oportunidad de inversión única. Mauricio se atragantó con su vino. Ivette lo miró sorprendida. ¿Qué préstamo?, preguntó ella, su voz cargada de confusión y el inicio de la sospecha. Oh, ¿no te contó?, dije con falsa sorpresa. Mauricio vino a buscarme hace 1 año, muy elegante, muy seguro de sí mismo. Necesitaba dinero rápido para una inversión en criptomonedas que no podía fallar. Por supuesto, perdió todo en 2 meses. La verdad era más complicada. Mauricio había llegado a mi apartamento una noche de lluvia, empapado y desesperado. Su empresa de consultoría estaba perdiendo clientes, tenía deudas de juego que no podía pagar, y había escuchado que su suegro tenía conexiones con prestamistas privados. Don Roberto, me había dicho, usando ese tono falso de respeto que reservaba para cuando necesitaba algo, sé que usted conoce gente con dinero. Necesito $25,000 por 1 semana, máximo 2. Es una inversión segura, puedo duplicar el dinero. Lo que más me dolió no fue su desesperación, sino la forma en que habló de mi hija. Ivette no puede saber nada de esto, me había dicho. Ya sabe cómo se pone cuando hablo de inversiones. Pero si esto sale bien, podré darle la vida que se merece, lejos de... Se detuvo, pero yo sabía cómo terminaba esa frase, lejos de ti. Le presté el dinero, no porque creyera en su inversión, sino porque era el esposo de mi hija. Lo perdió todo en 3 semanas, apostando en criptomonedas volátiles y mercados que no entendía. Cuando vino a confesar su fracaso, lloró como un niño. Por favor, don Roberto, deme más tiempo. Puedo conseguir el dinero de otra forma. No le diga nada a Ivette, por favor. Su orgullo se había desmoronado completamente. En ese momento sentí lástima por él, pero también una profunda decepción. Este era el hombre que había conquistado el corazón de mi hija, el padre de mi nieta. Le perdoné la deuda silenciosamente, pero guardé todos los documentos. Nunca pensé que los necesitaría para una ocasión como esta. Eso es mentira, murmuró Mauricio débilmente, pero su voz no tenía convicción. ¿Mentira? Saqué mi teléfono nuevamente. Puedo mostrarles los documentos firmados, las transferencias bancarias, incluso las grabaciones de nuestras conversaciones. No tenía grabaciones, pero él no lo sabía. El comedor se había transformado en un tribunal silencioso. Los invitados nos miraban como espectadores de un drama inesperado. Algunos habían dejado de comer, sus tenedores suspendidos en el aire. La señora de las perlas enormes había palidecido notablemente. Pero esperen, dije, mi sonrisa volviéndose más amplia, aún no he llegado a la parte más interesante de la historia. La parte más interesante, continué,
observando cómo las caras alrededor de la mesa pasaban del desprecio a la curiosidad nerviosa. Es que durante todos estos años, ustedes han estado cenando, riendo y construyendo sus fortunas gracias al dinero de este pobre mecánico, punto. Mi voz se mantuvo serena, pero cada palabra cargaba el peso de décadas de secretos. Ricardo intentó interrumpir, pero levanté una mano con autoridad que incluso él respetó instintivamente. Déjame terminar, por favor. Después de todo, es mi turno de hablar en esta elegante mesa. Los recuerdos fluían ahora como un río desbordado. Pensé en Katia, mi vecina de toda la vida, quien había sido testigo silencioso de mi transformación a lo largo de los años. Ella era la única persona que conocía fragmentos de la verdad, aunque nunca el panorama completo. Katia tenía 72 años, 3 más que yo, y había sido enfermera durante 40 años antes de jubilarse. Vivía en el apartamento de al lado, y habíamos desarrollado una amistad sólida basada en el respeto mutuo y los cafés matutinos compartidos. Era una mujer sabia, con ojos que habían visto demasiado sufrimiento humano como para juzgar a alguien por su apariencia. Roberto, me había dicho una mañana hace 5 años, mientras compartíamos café en mi pequeña cocina, no sé qué secretos guardas, pero veo cómo llegan esos sobres elegantes a tu buzón. Veo cómo contestas llamadas importantes a cualquier hora. Y veo cómo tu hija te trata como si fueras una carga. Sus palabras habían sido directas pero gentiles. Esa conversación me había marcado profundamente. Katia había notado lo que ni mi propia hija veía, que había algo más en Roberto Duarte de lo que aparentaba. Un día, le había respondido, cuando sea el momento correcto, todos van a saber quién soy realmente. Pero ese día aún no llega. Ahora, parado en este comedor pretencioso, sentía que ese día había llegado finalmente. Verán, dije, dirigiéndome a toda la mesa pero mirando especialmente a Ricardo, el edificio donde tienes tu oficina principal, ese rascacielos de 20 pisos en el centro financiero, ¿sabes quién es el dueño real? El silencio se espesó. Ricardo tragó saliva audiblemente. Inversiones Duarte Asociados, continué, la misma empresa fantasma que te ha estado prestando dinero durante años. Pero no es fantasma, Ricardo. Soy yo. Siempre he sido yo. La bomba explotó silenciosamente. Vi cómo Mauricio dejaba caer su tenedor, como Ivete se llevaba una mano al pecho, como los invitados se miraban entre sí con asombro creciente. Imposible, murmuró Ricardo, pero su voz había perdido toda su fuerza anterior. ¿Imposible? Saqué mi teléfono una vez más. ¿Quieres que llame al administrador del edificio? ¿O prefieres que contacte directamente con el licenciado Martínez para que venga personalmente a confirmar los detalles de tu contrato de arrendamiento? Ricardo se hundió ligeramente en su silla. La transformación era dramática. El hombre que minutos antes me había llamado basura ahora parecía un globo desinflándose lentamente. Pero yo no había terminado. 35 años de secretos demandaban más que una simple revelación. Y tú, Mauricio, me dirigí a mi yerno, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos 5 minutos. ¿Recuerdas cuando me pediste prestados $500 para tu emergencia médica hace 2 años? Eso fue diferente, tartamudeó. Tienes razón, fue diferente. Porque esos $500 no vinieron del modesto mecánico jubilado. Vinieron del mismo hombre que ha estado financiando silenciosamente el 70% de los proyectos inmobiliarios de esta ciudad durante la última década. La verdad era aún más compleja. Durante años, había usado múltiples empresas fantasma para invertir en el desarrollo urbano de nuestra ciudad. Centros comerciales, complejos residenciales, edificios de oficinas, incluso el hospital donde nació mi nieta Josefina, todos habían recibido financiamiento de mis diversas compañías. Era una red invisible de influencia económica que había ayudado a transformar nuestra ciudad de un pueblo industrial decadente en un centro próspero de comercio y turismo. Miles de empleos habían sido creados indirectamente por mis inversiones. Familias enteras habían mejorado sus vidas gracias a proyectos que yo había financiado desde las sombras. Y todo este tiempo, mi propia familia me había visto como un lastre, como alguien de quien avergonzarse en reuniones sociales. Papá, murmuró Ivete, su voz apenas audible, ¿qué estás diciendo? Por primera vez en toda la noche, me dirigí directamente a mi hija. Estoy diciendo, mi querida Ivete, que el hombre al que has estado tratando con vergüenza y desprecio durante los últimos años, el hombre cuya presencia en esta mesa te avergonzaba tanto, es el mismo hombre que financió la casa donde vives, el auto que manejas, y la educación privada de tu hija. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de alegría. Eran lágrimas de shock, de confusión,
y tal vez de culpa. Cuando Mauricio necesitó capital inicial para su empresa de consultoría, continué implacablemente: ¿de dónde crees que vino el dinero? Cuando necesitaron el enganche para esta casa, ¿quién crees que se los proporcionó? Todo llegó a través de préstamos milagrosos de bancos cooperativos, ¿verdad? Mauricio había palidecido hasta un tono verdoso. No, no puede ser. Oh, puede ser y es. Cada vez que necesitaban dinero para algo importante, yo me aseguraba de que lo obtuvieran. Pero no como Roberto Duarte, el mecánico, sino como el inversionista invisible que siempre encontraba la manera de ayudar a la prometedora pareja joven. Durante años había observado a mi hija luchar con las finanzas familiares. Había visto a Mauricio fracasar en negocio tras negocio, hundiéndose cada vez más en deudas. Como padre, no podía soportar ver a mi hija sufrir, pero como hombre orgulloso, no podía soportar la idea de que rechazaran mi ayuda directa por considerarme insuficiente. Así que había creado elaboradas situaciones donde el dinero llegaba a ellos a través de canales aparentemente independientes. Préstamos bancarios que yo garantizaba secretamente. Inversionistas misteriosos que yo controlaba. Oportunidades únicas que yo orquestaba cuidadosamente. Todo para que mi hija pudiera tener la vida que soñaba sin tener que agradecer al padre del que se avergonzaba. El departamento donde vivías antes de casarte, continué, mirando a Ivete, el alquiler era pagado por una beca de vivienda para jóvenes profesionales. ¿Recuerdas? ¿Adivinas quién financiaba esa beca? Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas ahora. Papá, yo no sabía. Por supuesto que no sabías. Te aseguré de que nunca supieras. Porque sabía que preferirías luchar sola antes que aceptar ayuda del mecánico pobre y avergonzoso que te había criado. El dolor en mi voz era real. Durante años había cargado con esa herida, saber que podía resolver todos los problemas de mi hija, pero que ella prefería 1000 veces la ayuda de extraños antes que la de su propio padre. Pero la historia no termina ahí, dije, enderezando los hombros, porque esta noche, después de escuchar cómo me describen como basura sin importancia, he tomado una decisión muy importante. El teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje del licenciado Martínez: todos los documentos están listos. Procedo con la transferencia de activos. Sonreí, pero esta vez mi sonrisa no tenía nada de alegría. Era la sonrisa de un hombre que había llegado al límite de su paciencia. La decisión que he tomado esta noche, dije, mi voz resonando con una autoridad que sorprendió incluso a los invitados más distantes, es muy simple: ya no voy a seguir financiando la vida de personas que me desprecian. Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras en un estanque silencioso. Escribí un mensaje rápido al licenciado Martínez: proceda con todo. Quiero que todos los contratos, préstamos y garantías sean cancelados mañana mismo. No puedes estar hablando en serio, murmuró Ricardo, pero su arrogancia había sido reemplazada por algo que se parecía peligrosamente al pánico. ¿En serio? Me reí, pero no era una risa alegre. Ricardo, ¿sabes cuánto debes todavía por el préstamo del año pasado? $100,000. El plazo vence en 3 meses. ¿Y sabes qué pasa si no pagas? Hice una pausa dramática. Pierdes todo. El edificio comercial, la oficina principal, incluso la casa de verano que pusiste como garantía adicional. Su rostro se descompuso completamente. Pero tú dijiste que era renovable automáticamente. El mecánico Roberto Duarte te dijo eso. Pero Inversiones Duarte Asociados tiene políticas muy diferentes para clientes que insultan al director ejecutivo. Durante todos estos años, había mantenido términos generosos con mis deudores, especialmente con aquellos conectados a mi familia. Renovaciones automáticas, intereses por debajo del mercado, flexibilidad en los pagos. Todo porque creía en dar segundas oportunidades, en ayudar a la gente a prosperar. Pero esta noche había cambiado todo. Esta noche había visto el verdadero carácter de las personas a quienes había estado ayudando silenciosamente durante décadas. Mi teléfono sonó. Era Katia. Disculpen, dije, contestando con una calma que contrastaba brutalmente con la tensión en la mesa, es importante. Roberto, la voz de Katia sonaba preocupada. ¿Estás bien? Vi que saliste muy elegante esta noche. ¿Todo bien con la familia? Katia, mi querida amiga, respondí, mirando directamente a Ivete mientras hablaba, estoy cenando con mi familia. Acabamos de tener una conversación muy reveladora. ¿Necesitas que vaya por ti?, preguntó Katia, conociendo mi situación familiar mejor que nadie. No, gracias.
Pero tal vez mañana podríamos tomar café y te cuento todo lo que pasó. Por supuesto, Roberto. Sabes que siempre estaré aquí para ti. Colgué y guardé el teléfono. La diferencia era brutal. Katia, una mujer sencilla que vivía de su pensión de enfermera, me trataba con más respeto y cariño que mi propia hija y su familia adinerada. ¿Quién era?, preguntó Ivete con voz pequeña. Katia, mi vecina. Una mujer de 72 años que vive de una pensión de $800 mensuales, pero que tiene más clase y dignidad que toda esta mesa junta. El comentario fue como una bofetada. Varios invitados bajaron la mirada, incómodos. Katia, continué, es la persona que me acompaña al médico cuando estoy enfermo. La que me trae sopa cuando tengo gripe. La que se preocupa por mí sin esperar nada a cambio. Una mujer que nunca me ha pedido un centavo, pero que recibe mi respeto absoluto. Recordé la tarde del mes pasado cuando Katia había tropezado en las escaleras del edificio. La había encontrado en el suelo, con el tobillo torcido, tratando de no llorar para no preocupar a nadie. La llevé al hospital, esperé durante horas mientras la atendían, y después la cuidé durante una semana hasta que se recuperó completamente. ¿Sabes qué me dijo Katia ese día en el hospital?, pregunté a Ivete. Roberto, no tengo familia, pero tengo un amigo mejor que cualquier hijo. ¿Puedes imaginar lo que se siente escuchar eso de una extraña, mientras mi propia hija se avergüenza de mí? Ivete sollozó abiertamente ahora. Papá, yo no sabía, nunca quise. ¿No querías qué? ¿Hacerme sentir como si fuera una vergüenza? ¿Tratarme como si mi presencia fuera una molestia? Mi voz se quebró ligeramente, pero mantuve el control. Durante años he visto cómo te alejas de mí. Cómo cambias el tema cuando alguien pregunta sobre tu padre. Cómo inventas excusas para no invitarme a eventos familiares. Era cierto. Los cumpleaños de mi nieta Josefina se habían convertido en reuniones donde yo era tolerado pero no bienvenido. Las celebraciones navideñas se reducían a visitas obligatorias de 1 hora. Incluso las llamadas telefónicas se habían vuelto escasas y forzadas. El año pasado, continué, cuando Josefina cumplió 8 años, ¿recuerdas lo que me dijiste? Papá, tal vez sería mejor si vienes temprano, antes de que lleguen los otros invitados. Ya sabes, para evitar situaciones incómodas. Josefina, mi nieta preciosa, la única luz pura en toda esta situación complicada. Ella sí me amaba incondicionalmente, con esa honestidad brutal de los niños. Abuelo, me había dicho la semana pasada, ¿por qué mamá siempre se pone triste cuando habla de ti? Esa pregunta me había destrozado el corazón. Una niña de 8 años había notado lo que los adultos pretendían ignorar, que había una herida profunda en nuestra familia. Josefina me preguntó la semana pasada por qué no vivo con ustedes como otros abuelos, dije, observando cómo Mauricio se encogía en su silla. ¿Sabes qué le respondí? Que el abuelo vive en su propio lugar para no molestar a mamá y papá. Roberto, interrumpió Ricardo, intentando recuperar algo de control, todo esto es muy emotivo, pero no creo que sea el lugar ni el momento para... Ah, no, me volví hacia él con una intensidad que lo hizo retroceder. ¿No es el lugar para hablar de familias disfuncionales? ¿No es el momento para la verdad? Tú empezaste esto, Ricardo. Tú decidiste que esta era la noche perfecta para humillar al mecánico pobre, punto. Me dirigí nuevamente a toda la mesa, mi voz alzándose ligeramente. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto? Que durante años he estado financiando indirectamente las vidas de la mitad de las personas en esta mesa, y nunca, ni una sola vez, alguien me ha tratado con respeto básico. Era verdad. A través de mis diversas inversiones, había ayudado a crear empleos para varios de los invitados presentes. El hombre sentado junto a la señora de las perlas trabajaba en una empresa de construcción que dependía casi completamente de mis proyectos. La pareja joven cerca de la ventana dirigía una boutique en uno de mis centros comerciales, con un alquiler subsidiado secretamente por mí. Todos habían prosperado, directa o indirectamente, gracias a mis decisiones de inversión. Y todos me miraban esta noche como si fuera una molestia social. Pero eso se acabó, dije con finalidad absoluta, todo se acabó esta noche. Marqué otro número en mi teléfono. Esta vez contestó mi contador personal. Señor Duarte, la voz profesional del contador resonó en el silencio. ¿En qué puedo ayudarlo? Necesito que prepare la documentación para liquidar todas las inversiones relacionadas con la familia Herrera y asociados. Quiero todo convertido en efectivo para el viernes. ¿Todo, señor? ¿Incluso las propiedades residenciales? Todo.
Y cancele todos los contratos de alquiler preferencial. De ahora en adelante, todo a precio de mercado o rescisión inmediata. Entendido, señor. ¿Algo más? Sí. Prepare también los documentos de transferencia para la cuenta educativa de Josefina. Quiero que sea administrada directamente por mí, sin intermediarios. Colgué y miré a mi familia con una mezcla de tristeza y determinación. Acabo de cancelar su mundo tal como lo conocen, dije simplemente. Espero que haya valido la pena el espectáculo de esta noche. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. 25 pares de ojos me observaban con una mezcla de terror, incredulidad y respeto tardío. Ricardo parecía haber envejecido una década en los últimos minutos, su rostro pálido como papel pergamino. No, no puedes estar hablando en serio, murmuró Mauricio, su voz temblando como un niño asustado. ¿En serio? Me senté nuevamente en mi silla, esta vez con la postura de un hombre que sabía exactamente quién era. Mauricio, ¿recuerdas el contrato de tu oficina? Alquiler mensual de $500 por un espacio que vale $3,000. ¿Creías realmente que era suerte conseguir ese precio? Su empresa de consultoría operaba desde una oficina en el distrito financiero más caro de la ciudad. Durante 2 años había pagado una fracción del precio real porque yo había subsidiado secretamente la diferencia. Era una de las muchas formas en que había mantenido a flote su negocio tambaleante sin que él lo supiera. A partir del próximo mes, continué con calma glacial, pagarás el precio completo, $3,000 mensuales. O puedes buscar otra oficina. En el mercado libre, por supuesto. Mauricio tragó saliva audiblemente. Su empresa Berly generaba suficiente para cubrir los gastos actuales. Un aumento de $2,500 mensuales en el alquiler significaba bancarrota inmediata. Y Ricardo, me dirigí al padre de mi yerno, tu préstamo de $100,000. Originalmente acordamos que podrías pagarlo en cuotas cómodas durante 5 años. Pero el contrato también incluye una cláusula de aceleración en caso de deterioro significativo de la relación comercial. Saqué una copia del contrato de mi chaqueta. Siempre llevaba documentos importantes cuando se trataba de reuniones familiares. Una precaución que esta noche había resultado profética. Página 3, párrafo 7, leí en voz alta. En caso de que el deudor muestre desprecio, insultos o falta de respeto hacia el acreedor o sus representantes, el saldo total de la deuda se volverá exigible inmediatamente. Ricardo había firmado ese contrato sin leerlo completamente, confiando en que el inversionista misterioso jamás aplicaría cláusulas tan estrictas. Había sido arrogante incluso en su desesperación. Tendrás que pagar los $100,000 antes del viernes, dije, doblando el contrato y guardándolo nuevamente, o procederé con el embargo de todas las propiedades que pusiste como garantía. Eso es imposible, gritó Ricardo, levantándose de su silla, no tengo esa cantidad en efectivo. Mi dinero está invertido en proyectos a largo plazo. Entonces tendrás que liquidar esos proyectos, respondí con indiferencia, o buscar otro prestamista que quiera asumir tu deuda. Aunque dudo que encuentres términos tan generosos como los que yo te ofrecía. La ironía era deliciosa. Ricardo había construido su imperio actual sobre la base del capital que yo le había proporcionado. Ahora tendría que destruir ese mismo imperio para pagarme lo que me debía. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Josefina, mi nieta. Abuelo, ¿cuándo vienes a verme? Mamá dice que estás ocupado, pero yo te extraño mucho. El corazón se me contrajo. En medio de toda esta guerra financiera, había una niña inocente que solo quería pasar tiempo con su abuelo. Ella era la única razón por la que había dudado en tomar medidas tan drásticas. Y vete, dije, mostrándole el mensaje, tu hija me escribió. Quiere verme. ¿También le vas a decir que su abuelo es una vergüenza para la familia? Y vete sollozó más fuerte. Papá, por favor, no hagas esto. Josefina te ama. Ella no tiene la culpa de nada. Tienes razón, respondí, mi voz suavizándose ligeramente, Josefina no tiene la culpa. Por eso he establecido un fondo educativo de $200,000 para ella. Será administrado directamente por mí, y se activará cuando cumpla 18 años para su universidad. $200,000, murmuró Mauricio, incrédulo. Es menos del 1% de mi patrimonio, dije casualmente, pero será suficiente para asegurar que mi nieta tenga las mejores oportunidades educativas, sin depender de padres que no saben valorar lo que tienen. Recordé las conversaciones que había tenido con Josefina sobre el futuro. Ella quería ser veterinaria, como su abuela Elena,
quien había trabajado en una clínica animal antes de casarse conmigo. Era una niña brillante, con una curiosidad natural por el mundo que me recordaba a mí mismo a su edad. Pero hay condiciones, continué, observando las caras expectantes. Josefina podrá visitarme cuando quiera, sin restricciones. Y ustedes no le van a envenenar la mente con historias sobre cómo su abuelo es una vergüenza familiar. Por supuesto, murmuró Ivete desesperadamente, por supuesto que puede visitarte. Y otra cosa más, agregué, mi tono volviéndose más severo, si alguna vez descubro que están usando a Josefina para manipularme emocionalmente o para obtener dinero, el fondo desaparecerá inmediatamente. No subestimen mi determinación. Durante años había visto cómo algunos abuelos ricos eran manipulados a través de sus nietos. Familias enteras que usaban a los niños como herramientas emocionales para obtener herencias o favores financieros. No permitiría que eso le pasara a Josefina, ni a mí. Un invitado carraspeó nerviosamente. Era el hombre que trabajaba en la empresa de construcción. Señor Duarte, dijo con voz vacilante, yo trabajo en Constructora Méndez. ¿Es cierto que usted es uno de nuestros inversionistas principales? Lo miré directamente. ¿Tu nombre? Javier Méndez. Soy el gerente de proyectos. Ah, Javier, sonreí, pero no era una sonrisa amistosa. Sí, conozco tu trabajo. De hecho, acabas de perder tu empleo. Su rostro se descompuso. ¿Qué? Constructora Méndez depende de mis contratos para el 80% de sus ingresos. Mañana mismo cancelaré todos los proyectos pendientes. Sin mis contratos, la empresa cerrará en 2 semanas. Pero yo tengo familia. 3 hijos pequeños. Deberías haber pensado en eso antes de reírte cuando tu anfitrión me insultaba, respondí fríamente, antes de participar en mi humillación como si fuera entretenimiento gratuito. Era cruel, lo sabía, pero también era justo. Durante toda la noche, este hombre había sonreído y asentido mientras Ricardo me despedazaba verbalmente. No había mostrado ninguna objeción, ningún signo de incomodidad. Para él, yo había sido simplemente el payaso de la noche. Por favor, suplicó, mis hijos. Tus hijos aprenderán una lección valiosa sobre las consecuencias de la crueldad, dije, volviéndome hacia otros invitados que empezaban a verse nerviosos. Alguien más quiere confesar su conexión conmigo antes de que yo la revele. El silencio fue absoluto. Podía ver mentes trabajando frenéticamente, tratando de recordar si tenían alguna conexión financiera con el hombre al que habían estado despreciando toda la noche. La señora de las perlas levantó tímidamente la mano. Yo, mi esposo y yo tenemos una boutique. En el centro comercial Las Palmas, terminé por ella, local número 23. Alquiler mensual, $1,000 por un espacio que vale $4,000. Correcto. Asintió miserablemente. A partir del próximo mes, precio completo. O pueden mudarse. Una por una, las conexiones se revelaron. El restaurante subsidiado, las oficinas con alquileres preferenciales, los préstamos para autos con intereses imposiblemente bajos. Durante años había sido el benefactor invisible de media ciudad, ayudando a prosperar a personas que jamás habrían podido permitirse sus estilos de vida sin mi apoyo secreto. Y ahora, en una sola noche, estaba desmontando todo ese imperio de generosidad silenciosa. ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y Katia?, pregunté finalmente. Katia nunca me ha pedido nada, pero siempre me ha dado respeto. Ustedes han recibido todo de mí, pero nunca me han dado ni siquiera cortesía básica. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era el licenciado Martínez. Señor Duarte, todos los documentos están preparados. Confirma que quiere proceder con todas las cancelaciones. Miré alrededor de la mesa una última vez. Caras desesperadas, súplicas silenciosas, terror económico palpable. Confirmo, dije claramente, proceda con todo. Espere un momento, licenciado, dije, manteniendo la llamada abierta para que todos pudieran escuchar, quiero agregar una instrucción más. El silencio en el comedor era tan profundo que se podía escuchar la respiración nerviosa de cada invitado. ¿Cuál sería esa instrucción, señor Duarte? Quiero que publique un aviso en el periódico económico de mañana. Un aviso de página completa donde Roberto Duarte, de 69 años, mecánico jubilado, anuncia la liquidación inmediata de todas sus inversiones en esta ciudad por pérdida de confianza en el tejido social local, punto. Con su nombre real, señor. Con mi nombre real, mi fotografía y mi dirección.
Quiero que toda la ciudad sepa exactamente quién ha estado financiando su prosperidad durante las últimas 3 décadas. Colgué y observé las caras aterrorizadas alrededor de la mesa. La publicación de ese aviso significaría que todo el mundo sabría que el humilde mecánico que arreglaba sus autos era en realidad el magnate invisible que controlaba gran parte de la economía local. Roberto, por favor, murmuró Ricardo, toda su arrogancia anterior reemplazada por pánico puro, podemos resolver esto civilizadamente. No hay necesidad de destruir tantas vidas por un malentendido. ¿Un malentendido? Me reí amargamente. ¿Llamarme basura sin importancia fue un malentendido? ¿Burlarse de mi ropa, de mi casa, de mi televisor fue un malentendido? Me levanté nuevamente, esta vez caminando lentamente alrededor de la mesa como un general inspeccionando tropas derrotadas. Durante 35 años, comencé, mi voz resonando en el silencio, he vivido una doble vida. Por el día, Roberto Duarte, el mecánico humilde que arregla autos y vive en un apartamento modesto. Por las noches y fines de semana, el inversionista fantasma que mueve millones de dólares y decide el destino económico de cientos de familias. Me detuve detrás de la silla de Ricardo. ¿Sabes por qué elegí vivir así? Porque quería conocer el verdadero carácter de las personas. Quería ver cómo trataban a alguien que percibían como inferior. La verdad era más compleja. Después de la muerte de Elena, había desarrollado una profunda desconfianza hacia las motivaciones humanas. Había visto demasiadas familias destruidas por la avaricia, demasiadas amistades rotas por el dinero. La pobreza aparente había sido mi escudo protector contra los cazafortunas y los oportunistas. Y ustedes, continué, mirando uno por uno a cada invitado, han fallado esa prueba de manera espectacular. Recordé una conversación que había tenido con Elena pocas semanas antes de su muerte. Estábamos sentados en nuestro pequeño jardín, viendo a Ivete jugar con otros niños del vecindario. Roberto, me había dicho Elena, tomando mi mano entre las suyas, prométeme algo. Si algún día tenemos más dinero del que podemos gastar, no dejes que cambie quiénes somos. No dejes que Ivete crezca pensando que el dinero es más importante que la bondad. Le había prometido que mantendríamos nuestros valores, sin importar cuán prósperos fuéramos. Había mantenido esa promesa durante décadas, pero al parecer había fallado en transmitir esos valores a mi hija. Elena, murmuré, mirando hacia el techo como si pudiera verla, perdóname. Traté de mantener mi promesa, pero creo que perdí a nuestra hija en el camino. Ivete sollozó al escuchar el nombre de su madre. Papá, mamá estaría. Tu madre estaría destrozada, la interrumpí bruscamente, estaría destrozada de ver en qué te has convertido. Elena valoraba la bondad por encima de todo. Te enseñó a tratar a todas las personas con respeto, sin importar su posición social. ¿Dónde está esa enseñanza ahora? Elena había sido enfermera en una clínica gratuita para familias de bajos recursos. Trabajaba turnos de 12 horas, a menudo sin cobrar horas extras, simplemente porque creía que la atención médica era un derecho humano básico. Había criado a Ivete con esos valores de servicio y humildad. ¿Recuerdas las navidades cuando eras niña?, pregunté a Ivete. ¿Recuerdas cómo tu madre insistía en que lleváramos regalos a los niños del orfanato? ¿Recuerdas cómo servíamos comida en el albergue para indigentes cada Nochebuena? Ivete asintió entre lágrimas. Sí, lo recuerdo. Tu madre me hacía vestir mi mejor ropa para esas ocasiones. No para impresionar a nadie, sino para mostrar respeto hacia las personas a quienes servíamos. La dignidad, decía, no depende de la cuenta bancaria. Depende de cómo tratas a otros seres humanos. Esas palabras de Elena resonaban en mi mente cada vez que alguien me trataba con desprecio por mi apariencia modesta. Durante años había usado esos momentos como recordatorios de por qué era importante mantener la humildad, incluso con recursos abundantes. Pero esta noche, continué, volviendo a mi lugar en la mesa, he llegado a una conclusión dolorosa. He estado protegiendo a personas que no merecen protección. He estado financiando vidas de personas que desprecian todo lo que Elena y yo valorábamos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Katia. Roberto, ¿todo bien? Vi que llegó un auto muy elegante a buscarte. Si necesitas que vaya por ti, solo dime. Mostré el mensaje a la mesa. ¿Ven esto? Esta es una mujer de 72 años, que vive de una pensión miserable, preocupándose por mi bienestar a las 10 de la noche. No porque le deba dinero, no porque espere algo de mí, sino porque así es como se comportan las personas decentes. Marqué el número de Katia y activé el altavoz. Katia, habla fuerte para que todos puedan escucharte.
¿Podrías decirle a estas personas cómo me conociste? Roberto, ¿estás bien? Suenas extraño. Estoy bien, solo contesta la pregunta, por favor. Bueno, la voz de Katia sonó confundida pero cooperativa. Te conocí hace 10 años cuando te mudaste al edificio. Eras el hombre más gentil que había conocido. Siempre ayudabas a cargar las compras de las señoras mayores, siempre te ofrecías a arreglar cosas rotas sin cobrar nada. ¿Y cómo me has visto cambiar durante estos años? ¿Cambiar? Roberto, tú no has cambiado nada. Sigues siendo el mismo hombre bondadoso de siempre. Aunque he notado que tu familia no te visita mucho. Eso me da tristeza, porque eres el mejor hombre que conozco. Sus palabras cayeron sobre el comedor como una sentencia judicial. Aquí estaba una mujer que me conocía en mi vida diaria, sin máscaras, sin pretensiones, y su testimonio era devastador para mi familia. Gracias, Katia. Te llamo mañana para contarte todo. Está bien, querido. Cuídate mucho. Colgué y miré a Ivete. ¿Escuchaste eso? Una extraña me conoce mejor que mi propia hija. Una extraña valora más mi carácter que mi propia sangre. Papá, por favor, suplicó Ivete, danos una oportunidad de arreglar las cosas. No destruyas todo por una noche terrible. Una noche terrible, mi voz se alzó por primera vez. Ivete, esto no es una noche terrible. Esto es el resultado de años de desprecio acumulado. Años de sentirme como un extraño en mi propia familia. Durante tanto tiempo había guardado silencio sobre el dolor que me causaba su actitud. Había racionalizado su comportamiento, diciéndome que era natural que una joven profesional quisiera distanciarse de sus orígenes humildes. Pero esta noche había sido la gota que derramó el vaso. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me dijiste que me amabas? Pregunté a Ivete. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba, sin necesitar algo de mí? Ella no pudo responder. Ambos sabíamos que había pasado demasiado tiempo. ¿Y tú, Mauricio? Me dirigí a mi yerno. ¿Alguna vez me has preguntado sobre mi día? ¿Sobre mis intereses? ¿Sobre qué hago en mis horas libres? ¿O siempre he sido simplemente el padre inconveniente de tu esposa? Mauricio bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Esta noche no es sobre dinero, dije finalmente, es sobre respeto. Es sobre dignidad. Es sobre recordar que detrás de cada persona hay una historia, un corazón, un alma que merece consideración básica. Mi teléfono sonó una vez más. Era el licenciado Martínez. Señor Duarte, el aviso del periódico está listo. ¿Confirma la publicación para mañana? Miré una última vez alrededor de la mesa. Caras desesperadas me suplicaban silenciosamente que no siguiera adelante. Confirmo, dije con voz firme, publíquelo tal como lo discutimos. El sonido de sollozos llenó el elegante comedor. Pero yo ya no sentía pena por ellos. Sentía, por primera vez en años, algo parecido a la paz. 3 semanas después, estaba sentado en la terraza de un pequeño café italiano en Toscana, viendo el amanecer dorado extenderse sobre los viñedos. El aire olía a lavanda y pan recién horneado. Era exactamente el tipo de momento que Elena y yo habíamos soñado compartir algún día, cuando fuéramos mayores y tuviéramos tiempo para viajar. El periódico local estaba doblado sobre la mesa de hierro forjado. La primera página tenía una fotografía mía junto al titular: El millonario invisible de San Antonio revela su identidad tras humillación familiar. La historia había dado la vuelta al mundo en cuestión de días. Mi teléfono había estado sonando constantemente durante 3 semanas. Reporteros, productores de televisión, escritores queriendo contar mi historia. Todos rechazados cortésmente. No quería fama ni atención mediática. Solo había querido dignidad. Katia me había enviado un mensaje esa mañana. Roberto, vi las noticias. Siempre supe que eras especial, pero no imaginé cuánto. ¿Cuándo regresas? Te extraño nuestros cafés matutinos. Sonreí al leer sus palabras. Katia había sido la única persona que reaccionó a las revelaciones con alegría genuina en lugar de shock o codicia. Sabía que tenía secretos, me había dicho por teléfono, pero pensé que tal vez había sido espía o algo así. Esto es mucho mejor. El mesero, un hombre mayor con ojos amables, se acercó con más café. Signore, perdón por molestar, pero ¿es usted el señor de la historia del periódico? Asentí con una sonrisa. Durante los últimos días, varias personas me habían reconocido, pero todas con respeto y curiosidad genuina, no con la codicia que había esperado. Mi nieto, continuó el mesero,
Leyó su historia en internet. Dice que usted es su nuevo héroe. Un hombre que permaneció humilde a pesar de tener mucho dinero. Dígale a su nieto que el dinero no hace al hombre, respondí, el carácter hace al hombre. Después de que se fue, volví a mis pensamientos. Los últimos 21 días habían sido reveladores. El mundo empresarial de San Antonio había entrado en pánico total cuando se publicó el aviso. Docenas de empresas habían perdido su financiamiento principal de la noche a la mañana. Algunos negocios habían cerrado, otros habían sido vendidos a precios de liquidación. Ricardo había perdido todo. Su imperio comercial se había desmoronado cuando no pudo conseguir los $100,000 para pagar su deuda. Sus propiedades habían sido embargadas, su estilo de vida ostentoso había desaparecido o burnout. Según las noticias, ahora trabajaba como vendedor de seguros, viviendo en un apartamento modesto similar al que yo había habitado durante décadas. Mauricio había tenido que cerrar su empresa de consultoría. Sin la oficina subsidiada y sin clientes que dependían de mis proyectos, su negocio se había vuelto insostenible. Había conseguido un trabajo como contador en una empresa mediana, ganando una quinta parte de lo que acostumbraba. Pero lo que más me había sorprendido era la reacción de Ivette. Una semana después de aquella cena fatídica, ella había aparecido en mi apartamento. No con lágrimas ni súplicas, sino con una maleta pequeña y ojos determinados. Papá, me había dicho, quiero quedarme contigo una temporada. Josefina y yo. Mauricio puede arreglárselas solo por un tiempo. Había sido una conversación difícil. Durante horas habíamos hablado sobre los años perdidos, sobre las expectativas no cumplidas, sobre el dolor mutuo que habíamos causado sin intención. Por primera vez en años, había visto a la verdadera Ivette, no a la versión superficial que había desarrollado para encajar en círculos sociales elevados. Mamá me enseñó que la familia no se basa en el dinero, me había dicho esa noche, pero me olvidé de esa lección en algún momento. Me dejé llevar por un mundo que valoraba las apariencias por encima de todo. Josefina había sido una revelación. Sin la presión de mantener apariencias sociales, mi nieta había florecido. Pasábamos tardes enteras en el parque, alimentando palomas y hablando sobre sus sueños de ser veterinaria. Ella no necesitaba juguetes caros ni ropa de marca para ser feliz. Solo necesitaba atención y amor genuino. Abuelo, me había preguntado una tarde, ¿por qué papá y mamá siempre estaban preocupados por el dinero si tú tenías tanto? Era una pregunta profunda para una niña de 8 años. Porque no sabían que yo lo tenía, le había respondido, y tal vez era mejor así. El dinero puede cambiar a las personas de maneras que no siempre son buenas. Mi teléfono vibró con una llamada entrante. Era Ivette. Papá, ¿cómo está Italia? Hermosa, respondí, observando un grupo de ciclistas que pasaba por el camino rural, pero extraño nuestros desayunos juntos. Nosotras también te extrañamos. Josefina pregunta todos los días cuando regresas. ¿Cómo está Mauricio? Está adaptándose. El trabajo nuevo es humillante para él, pero creo que le está enseñando cosas importantes sobre la humildad. Ayer ayudó a una señora mayor a cargar sus compras. Antes, jamás habría notado que alguien necesitaba ayuda. Era interesante cómo la adversidad podía revelar carácter verdadero. Algunas personas se volvían amargas cuando perdían privilegios. Otras redescubrían valores que habían olvidado. ¿Y tú cómo estás? Mejor de lo que he estado en años, respondió Ivette, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Estoy trabajando como enfermera voluntaria en la clínica gratuita donde trabajaba mamá. Es extraño, pero me siento más cerca de ella ahí que en cualquier otro lugar. Eso me llenó de orgullo. Elena habría estado extasiada de saber que su hija había regresado a los valores que ella había intentado inculcarle. ¿Sabes qué descubrí, papá? Que ayudar a otras personas me hace más feliz que cualquier cena elegante o ropa cara que haya tenido. Tu madre siempre supo eso, le dije, sintiendo que Elena estaría sonriendo desde donde estuviera. He estado pensando, continuó Ivette, cuando regreses, me gustaría que habláramos sobre el fondo educativo de Josefina. No para cambiarlo, sino para complementarlo. Quiero enseñarle a trabajar por lo que quiere, no solo esperar herencias. Era exactamente lo que había esperado escuchar. Mi hija estaba redescubriendo la diferencia entre ayudar y malcriar, entre apoyo y dependencia. Y papá, agregó con voz más suave, quiero disculparme otra vez. No solo por esa noche, sino por todos los años en que te hice sentir como si no fuera suficiente. Fuiste más que suficiente. Fuiste extraordinario, y fui demasiado ciega para verlo.
Ya hablamos de esto, mi amor. Lo importante es el futuro, no el pasado. ¿Cuándo regresas? Miré alrededor del café pintoresco, respiré el aire puro de la campiña italiana, y sentí una paz que no había experimentado en décadas. Pronto, dije, pero primero voy a visitar algunos lugares que tu madre y yo siempre quisimos conocer. París, Londres, tal vez Grecia. Tengo 70 años, y vete. Es hora de que viva para mí mismo un poco. Claro, papá, te lo mereces. Solo, envía muchas fotos. Josefina quiere ver todos los lugares que visites. Después de colgar, pedí otro café y saqué un cuaderno pequeño. Durante las últimas semanas había estado escribiendo mis memorias, no para publicarlas, sino para dejarle algo tangible a Josefina cuando fuera mayor. Quería que entendiera la historia completa de su familia, las lecciones aprendidas, los errores cometidos. El título que había elegido era simple, El verdadero valor de la riqueza. En la primera página había escrito, para mi querida Josefina, el dinero es una herramienta, no un objetivo. La verdadera riqueza se mide en relaciones auténticas, en momentos de paz como este, y en la capacidad de dormir tranquilo sabiendo que has tratado a otros con dignidad y respeto. Un grupo de turistas americanos pasó junto a mi mesa, hablando en voz alta sobre los precios y quejándose del servicio. Me recordaron a las personas en aquella cena fatídica, siempre midiendo el mundo en términos de costo y beneficio, nunca en términos de belleza o significado. Sonreí y volví a mi cuaderno. Tenía muchas historias más que escribir, muchos lugares más que visitar, y por primera vez en décadas, tenía todo el tiempo del mundo para hacerlo. La libertad, descubrí, no venía del dinero. Venía de finalmente tener el valor de ser auténtico, sin importar el costo. 6 meses después, estaba de regreso en San Antonio, pero en una casa diferente. Había comprado una propiedad modesta en las afueras de la ciudad, con un jardín grande donde Josefina podía jugar y un taller donde podía volver a trabajar con mis manos. No porque necesitara el dinero, sino porque extrañaba el olor del aceite de motor y la satisfacción de arreglar cosas rotas. Era domingo por la mañana, y el aroma del café recién hecho llenaba la cocina sencilla pero acogedora. Josefina estaba sentada en el suelo, jugando con un rompecabezas de 1000 piezas que habíamos empezado la semana anterior. Ivete leía un libro en el sofá, usando los lentes de lectura que había dejado de usar durante años porque consideraba que la hacían verse mayor. Abuelo, dijo Josefina sin levantar la vista del rompecabezas, ¿por qué algunas personas son malas con otros? Era una pregunta profunda para una niña de 9 años. Me senté en el suelo junto a ella, examinando las piezas dispersas. No creo que las personas sean inherentemente malas, mi amor, respondí, encontrando una pieza que encajaba perfectamente. Creo que a veces se olvidan de lo que realmente importa. ¿Cómo qué? Como la bondad. Como tratar a otros de la manera en que quisiéramos que nos trataran a nosotros. Durante los últimos meses, había tenido tiempo para reflexionar sobre aquella noche en el comedor elegante. La ira había dado lugar a la comprensión, y la venganza había evolucionado hacia algo más parecido a la enseñanza. Katia tocó a la puerta, trayendo una bandeja de sus famosos muffins de arándanos. A sus 73 años, seguía siendo una fuerza imparable de gentileza y energía positiva. Buenos días, familia, dijo con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. ¿Cómo están mis personas favoritas? Katia, dijo Josefina corriendo hacia ella, ayúdame con el rompecabezas. Abuelo dice que tú eres muy buena encontrando piezas perdidas. No solo piezas de rompecabezas, dijo Katia guiñándome el ojo, también soy buena encontrando tesoros escondidos. Se refería a mí, por supuesto. Durante todos estos años, ella había visto el valor en Roberto Duarte cuando ni siquiera mi propia familia lo veía. Mi teléfono sonó. Era el licenciado Martínez. Señor Duarte, tengo noticias interesantes. Ricardo Herrera solicitó una reunión. Dice que quiere disculparse personalmente y discutir una propuesta. Habían pasado 6 meses desde aquella noche. Según había sabido por fuentes confiables, Ricardo había perdido todo su imperio, pero había aprendido a vivir de manera más sencilla. Trabajaba ahora como asesor financiero para pequeñas empresas, usando su experiencia para ayudar a otros a evitar los errores que él había cometido. ¿Qué tipo de propuesta? Quiere comenzar una fundación para microcréditos dirigida a pequeños empresarios. Dice que aprendió sobre la importancia de la segunda oportunidad y quiere dedicar el resto de su vida a ayudar a otros. Era interesante. El hombre que me había humillado públicamente ahora quería usar sus errores como lecciones para ayudar a otros.
Programe la reunión para mañana, dije después de pensarlo, pero que sea aquí, en mi casa. Y que traiga un plan detallado de la fundación. Después de colgar, encontré a Ivete observándome con curiosidad. ¿Vas a ayudarlo?, preguntó. Tal vez, respondí, las personas pueden cambiar, Ivete. Tu madre siempre creía en las segundas oportunidades. Era verdad. Elena había sido la persona más misericordiosa que había conocido. Siempre había creído que las personas podían redimirse si realmente querían hacerlo. ¿Y Mauricio?, preguntó Josefina, mencionando a su padre por primera vez en semanas. Mauricio había sido la sorpresa más grande de todos. Después de perder su empresa y su estilo de vida ostentoso, había comenzado a trabajar como contador en una organización sin fines de lucro que ayudaba a familias de bajos recursos con planificación financiera. El trabajo pagaba menos de la mitad de lo que había ganado antes, pero según Ivete, parecía más feliz y relajado que en años. Tu papá vendrá a almorzar hoy, dijo Ivete. Quiere hablar contigo, abuelo. Durante los últimos meses, Mauricio había estado visitando regularmente, pero siempre había mantenido una distancia respetuosa. Era como si entendiera que necesitaba ganarse de nuevo mi confianza gradualmente. A las 2 de la tarde, Mauricio llegó con un ramo de flores silvestres del mercado local. No rosas caras de floristería elegante, sino flores sencillas que había elegido cuidadosamente. Don Roberto, dijo, usando el título de respeto que nunca había usado antes, quería hablar con usted sobre algo importante. Nos sentamos en el jardín trasero, bajo la sombra de un roble viejo. Josefina jugaba en los columpios que había instalado la semana anterior. Quiero pedirle perdón, comenzó Mauricio, no solo por esa noche, sino por años de falta de respeto. Y quiero pedirle algo más. ¿Qué es? Quiero que me enseñe. Sobre humildad, sobre trabajo duro, sobre lo que realmente importa en la vida. Era una petición inesperada. El hombre que una vez había considerado que mi conocimiento no tenía valor ahora me pedía que fuera su mentor. ¿Por qué? Porque durante todos estos meses trabajando con familias que luchan económicamente, he visto algo que nunca entendí antes. He visto dignidad en la pobreza, belleza en la sencillez, y riqueza real en las relaciones auténticas. Sus palabras sonaban genuinas. Durante los últimos meses, según Ivete, había estado levantándose temprano, caminando al trabajo en lugar de manejar, y llegando a casa con historias sobre las familias a las que había ayudado en lugar de quejas sobre su situación. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, Mauricio? ¿Qué? Que ahora, ganando una fracción de lo que ganabas antes, probablemente eres más rico de lo que nunca fuiste. ¿Cómo es eso posible? Porque la verdadera riqueza no se cuenta en dólares. Se cuenta en noches donde puedes dormir tranquilo, en sonrisas genuinas de personas que has ayudado, en el respeto que te ganas a través de acciones, no de posesiones. Josefina corrió hacia nosotros, sin aliento por jugar. Papá, ¿sabías que abuelo tenía un taller cuando era joven? Me va a enseñar a arreglar motores. Mauricio sonrió, una sonrisa más auténtica de la que le había visto en años. Me parece perfecto, mi amor. Tu abuelo sabe muchas cosas valiosas. Esa tarde, mientras preparábamos la cena juntos, reflexioné sobre el viaje extraño que había sido el último año. Había comenzado con humillación y había terminado con reconciliación. Había empezado con ira y había evolucionado hacia comprensión. Abuelo, dijo Josefina mientras cortaba verduras con un cuchillo sin filo, ¿alguna vez te arrepientes de haber gastado todo ese dinero ayudando a la gente? Era una pregunta perspicaz. Durante las últimas décadas, había gastado millones en préstamos generosos, alquileres subsidiados, y proyectos que beneficiaban a otros más que a mí. Nunca, respondí sin dudar, porque el dinero que no se usa para hacer el bien es dinero desperdiciado. Pero ¿no te molesta que algunas personas no fueron agradecidas? Al principio sí me molestó, pero después entendí algo importante: hacemos el bien no para recibir gratitud, sino porque es lo correcto. La recompensa no viene de otros, viene de saber que hiciste lo que debías hacer. Esa noche, después de que todos habían ido a casa, me senté en el porche delantero con una taza de té y mis memorias. Había llegado al último capítulo, y sabía exactamente cómo terminarlo. Al final, escribí, la vida no se trata de cuánto dinero acumulas o cuánto poder ejerces. Se trata de cuántas vidas tocas de manera positiva, cuántos momentos de bondad creas, y cuánta paz encuentras en tu propio corazón. Yo, Roberto Duarte, viví 70 años antes de entender completamente esta lección.
Tuve que perder el respeto de mi familia para recuperar mi autorrespeto. Tuve que renunciar al rol de benefactor invisible para encontrar mi voz auténtica. Y al final, descubrí que la verdadera riqueza no estaba en los 47 millones de dólares que había acumulado. Estaba en el amor incondicional de una nieta, en la amistad leal de una vecina de 73 años, y en la segunda oportunidad de construir relaciones genuinas con las personas que más importaban. Cerré el cuaderno y miré las estrellas. Mañana hablaría con Ricardo sobre su fundación. La semana próxima empezaría a enseñar a Mauricio sobre mecánica y valores. Y todos los días, seguiría aprendiendo que el dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca puede comprar lo que realmente importa: dignidad, respeto y paz interior. Después de todo, no es venganza, es liberación. Y hoy no necesito permiso para vivir.